Bueno, pues bienvenidos a este webinar sobre una materia tan importante como son los Incoterm para controlar los costes y riesgos en el comercio internacional. Mi nombre es Alfonso Cabrera Cánovas, como ha comentado Amanda, soy profesor de Operativa de Comercio Exterior, especialista en Incoterms, que es lo que nos va a ocupar esta tarde. Incoterms y su relación con el contrato de compraventa, gestión aduanera y transporte internacional y toda la operativa a nivel de documentación. Soy autor de varios libros de comercio exterior y si quieren, pues podemos contactar por LinkedIn y estar en contacto para cualquier cosita que les pueda ayudar. Bueno, el comercio exterior obviamente genera o tiene un potencial de enormes beneficios para la empresa. Es casi una obligación estar hoy en comercio exterior, pero también presenta multitud de riesgos. Operar en comercio exterior supone mayores riesgos que en la operativa nacional por distintos motivos. Son riesgos comerciales, por ejemplo, el más típico de impago. Riesgos jurídicos, porque hay marcos jurídicos, normativas, leyes muy diferentes entre unos países y otros. Riesgos de transporte, como ese que estamos viendo ahí en pantalla, o riesgos aduaneros derivados de una mala planificación, de una mala gestión, de un documento no presentado o de un problema aduanero. Todo eso conforma tanto transporte como aduanas, lo que es la cadena logística internacional, y obviamente es mucho más compleja que la nacional o doméstica y está muy relacionada con el tema que vamos a ver hoy, que son los Incoterm. Para minimizar riesgos, siempre que hay distintas normativas, distintas leyes o puntos de vista, diferencias culturales, etcétera, etcétera, como ocurre en comercio exterior, la varita mágica o la recomendación de siempre es normalizar. Es decir, aplicar normas comunes que sean entendibles y que pongan de acuerdo a las partes, vendedor y comprador. Entonces, esa tarea de normalización en el plano de la compraventa, que es obviamente el contrato o el hecho jurídico más importante del comercio exterior, el que normalmente genera todo el resto de contratos, pues esa normalización se consigue mediante los Incoterm. ¿Qué son los Incoterm? Unas reglas de la Cámara de Comercio Internacional para aplicar en los términos comerciales. Ahora mismo tenemos la publicación en vigor 2010 y en breve, como comentaremos después, pues está previsto que se publique otra, digamos, otra versión más actualizada que serán los Incoterm 2020. Si queremos definir los Incoterm, podemos hacerlo como un conjunto normalizado de reglas que establecen términos comerciales en la compraventa. ¿Y qué vienen a hacer esta publicación? Pues determinar para vendedor y comprador las principales obligaciones, tanto desde el punto de vista de costes como desde el punto de vista de riesgos. Respecto del contrato de compraventa, esto es lo primero que quiero dejar clarísimo, porque los Incoterm no se aplican al contrato de transporte, aunque tenga una relación muy estrecha. Los Incoterm son parte intrínseca del contrato de compraventa. Y con eso se trata de mejorar en seguridad jurídica, porque sabemos exactamente a qué atenernos vendedor y comprador cuando hemos aplicado un Incoterm en nuestro contrato de compraventa, normalizar la práctica comercial, ser capaces de entendernos y evitar malentendidos y litigios posteriores que son muy complicados de resolver. ¿Qué relación hay entre los Incoterm, el contrato de compraventa y el de transporte? Pues una relación estrechísima. Cuando se aplica un Incoterm, que es, bueno, como ahora veremos, son 3 letritas acompañando un punto geográfico dentro de un contrato de compraventa, se determinan las obligaciones, efectos de coste y riesgo para exportador e importador. Por ejemplo, respecto del contrato de transporte, se regula perfectamente quién tiene que contratar ese transporte internacional, qué parte cada uno, hasta qué punto y, por tanto, qué costes de transporte paga vendedor o paga comprador. En cuanto a riesgos, cada Incoterm determina el punto de entrega de la mercancía y, por tanto, el punto de transferencia de ese riesgo del vendedor al comprador. Hablamos aquí de un riesgo específico y exclusivo que es el riesgo por siniestro durante el transporte. Es decir, riesgo derivado de que la mercancía se pierda o se dañe durante la cadena logística, durante el transporte internacional. No hablamos de otro tipo de riesgo en este punto en concreto, no es un riesgo comercial. Y otra tercera, digamos, cosa que queda perfectamente regulada dentro de los Incoterm son las obligaciones y costes respecto a trámites aduaneros y su documentación. La aduana es un aspecto clave que es, digamos, inicio de costes y de enormes riesgos y, por tanto, cada Incoterm determina quién tiene que hacer el despacho aduanero de exportación y de importación. Ya os adelanto que en todos los Incoterm despacha de exportación el vendedor, excepto SWORD, en SWORD, y en todos los Incoterm despacha de importación el comprador, el importador, excepto en DDP, que son los dos que tienen los despachos aduaneros cruzados.
Bien, pues hasta ahí alcanzan los Incoterms, que no es poco. Entonces, claro, los Incoterms son absolutamente imprescindibles para hacer cosas tan básicas como vamos a trabajar aquí a nivel práctico ahora después, como por ejemplo ofrecer precios basados en distintos Incoterms. Si yo soy vendedor y a mí mi comprador me está pidiendo precio FOB y precio CCR, pues obviamente tengo que saber que con FOB el flete no está incluido, no lo voy a pagar yo, pero con CCR, por ejemplo, Puerto de Veracruz en México, sí lo tengo que pagar. En función de los mayores costes que tenga que asumir como vendedor, ofreceré unos precios distintos. Si soy comprador, para mí el Incoterm me va a permitir interpretar precios de proveedores. Ahora, por ejemplo, ese comprador mexicano no es lo mismo si le estoy ofreciendo precio FOB Puerto de Valencia de España que el precio CFR en Puerto de Veracruz. Pero si además tiene varios proveedores y unos le ofrecen precio FOB y otros precio CFR, tendrá que saber los costes que le supone el flete a él para ser capaz de comparar esos distintos precios. Y, por tanto, en general, los Incoterms son imprescindibles para cumplir con las obligaciones que tiene cada parte, el vendedor y el comprador, y exigir las recíprocas, las de la otra parte. Por tanto, son el ABC de la operativa de comercio exterior. Es imposible manejarse en operaciones, no estamos hablando aquí de estrategia, de selección de mercados internacionales, sino de que ya estamos operando, ya estamos haciendo compraventas internacionales y las estamos gestionando. Entonces es imposible gestionarlas, ni siquiera negociarlas o elegirlas o diseñarlas si no conocemos perfectamente los Incoterms. Bien, los Incoterms regulan en su publicación 10 obligaciones para vendedor y 10, digamos, similares para el comprador, recíprocas. Ahí tienen la estructura, por ejemplo, arriba verán que sale obligaciones del vendedor, A1, y B1, obligaciones generales del comprador. Allí, para todos los Incoterms, dice que el vendedor su obligación es entregar la mercancía y que el comprador debe pagar esa mercancía. ¿Vale? Y eso es exactamente igual para todos. Pero luego hay diferencias importantes, por ejemplo, respecto al transporte. En transporte no aparece la misma obligación en S-Word que en DDP para vendedor o para comprador. Por tanto, la publicación de los Incoterms es algo que tenemos que tener presente y conocer. Y además los Incoterms, muy importante saber que se ciñen a esas obligaciones que estamos viendo ahí. Es decir, no cubren todo lo que es un contrato de compraventa. Por ejemplo, no regulan el medio de pago. El medio de pago o cobro de una operación de compraventa internacional no viene regulada por el Incoterm y es algo que, como imagino todos estamos de acuerdo, pues algo absolutamente fundamental. No dicen si se paga por transferencia o por crédito documentario, cosa que después comentaremos también, aunque tiene cierta influencia. No es posible que los Incoterms regulen la calidad de la mercancía. Eso es algo que vendedor y comprador deben de pactar en su contrato de compraventa. Ni tampoco son capaces los Incoterms, ni entra dentro de su campo de regulación, lo que son la resolución de controversias por incumplimientos en el contrato de compraventa. Las partes, vendedor y comprador, deberían incluir una cláusula dentro de su contrato que dijera, por ejemplo, que es aplicable el Convenio de Viena del 80, que es el marco jurídico de mayor aplicación, a todo lo no pactado, y que si hay un incumplimiento, pues se resolverá vía judicial y en qué juzgados, si solo es del país del vendedor, del comprador o un tercero, o si es por arbitraje. Otra cosa importante, se actualizan más o menos cada 10 años. La Cámara de Comercio saca una versión nueva de los Incoterms. En breve saldrán los Incoterms 2020. Pero no se preocupen, no hay urgencia, digamos, por adaptarnos a los Incoterms 2020, porque una versión no deroga la anterior, es decir, no son leyes. La naturaleza de los Incoterms es la de lex mercatoria, significa que son como las UCP, es decir, son leyes, son normas propuestas por organismos, digamos, o patronales internacionales como es la Cámara de Comercio y que por tanto son voluntarias, no es de obligada aplicación. Pero si vendedor y comprador acuerdan incluirlo en su contrato de compraventa, eso adquiere fuerza legal, porque el principio, digamos, absoluto del derecho mercantil internacional es la voluntad de las partes. Entonces, cuando vendedor y comprador incluyen que su precio y su compraventa se gestiona FOB, CCR o CIF, eso ya es de obligado cumplimiento para ambos. Ese recordatorio interesante que estamos en un, digamos, plazo intermedio entre Incoterms 2010, que en principio se actualizarían con los 2020, que si no pasa nada, está previsto que se publiquen. Bueno, de hecho ya están publicados, ya están aprobados por la Cámara de Comercio y en proceso de, digamos, dan a conocer del proceso de lanzamiento, deben de estar accesibles ya en septiembre del 19 y ser aplicables a partir de 1 de enero del 2020. Los Incoterms se pueden clasificar de muchas formas. La que hace la propia publicación, el propio libro de los Incoterms, es entre multimodales y marítimos. En multimodales tendríamos S-Word, FCA, CPT, ZIP, DAT, DAP y DDP. Los más usados son esos que marco ahí en rojo. Y en marítimos
que serían principalmente para graneles, aunque se utilizan mucho también en contenedor, pues tenemos FAS, FOB, CFR y CIF. Esos que le marco en rojo, como les digo, son los más habituales y yo diría que con S-Word, FOB, CFR y CIF se gestionan en torno al 70-80% de las operaciones de transporte internacional marítimo en contenedor, que es el tipo de operación que vamos a gestionar, digamos, en el ejemplo que nos va a seguir de guía en toda la exposición. Vamos a utilizar una operación desde España hasta México, saliendo desde el sudeste español, llegando y embarcando en el puerto de Valencia, haciendo un flete desde Valencia hasta Veracruz y entregando la mercancía finalmente en Córdoba, donde esté nuestro comprador mexicano. Esta digamos que va a ser la ruta y vamos a ir explicando cada uno de los Incoterm y poniéndolo, digamos, o concretándolo con esta operación guía que nos va a seguir para explicar costes y riesgos de cada uno de ellos. Empezamos por el más básico y llegaremos hasta el más amplio, que es DDP, desde el punto de vista siempre del vendedor. Por ejemplo, S-Word significa en fábrica. Una forma de escribirlo, ya sea en la factura pro forma, en el pedido o en el propio contrato de compraventa, pues sería S-Word Lorca, Murcia, España. Y muy importante poner la versión de los Incoterm, por ejemplo, Incoterm 2010. Bien, ¿qué significa S-Word entonces para las partes? Pues con S-Word el vendedor entrega las mercancías y esto quiere decir transfiere los riesgos de daños a la mercancía durante su transporte del vendedor al comprador cuando pone las mercancías objeto de compra-venta en su almacén a disposición del comprador, sin ni siquiera hacer el proceso de carga en el primer vehículo, que suele ser un vehículo de carretera, ni despachar de exportación. Con S-Word, literalmente, dicen las reglas que solamente debe avisar al comprador de que la mercancía está dispuesta según el plazo acordado y documentarla. Por ejemplo, presentar o facilitarle su factura, su packing list, su certificado de origen si tiene que obtenerlo y solo puede obtenerlo el vendedor, etc. Entonces, S-Word pues plantea una serie de incógnitas. Desde mi punto de vista, la carga de la mercancía tiene que hacerla el comprador, bajo su coste y riesgo. Por tanto, significaría que el comprador tendría que contratar un transportista que, llegado al almacén del vendedor, hiciera las operaciones de carga en el primer vehículo. Eso choca tanto con las prácticas habituales de seguridad de los almacenes de los vendedores como con la mayoría de la normativa que regula el contrato de transporte, que lo que viene a decir que el transportista hace ese transporte, pero ni hace labores de carga ni hace labores de descarga. Y la segunda, digamos, asincronía o problemática que generaría un S-Word sería que el despacho de exportación, estamos diciendo, lo hace el comprador. Entonces, imagino que sabrán que en el tema de IVA a nivel de comercio exterior hay, digamos, una normalización en cuanto a que cuando yo exporto, cuando exporta el vendedor, esa factura, esa operación está exenta de IVA porque se va a gravar con el IVA del país de importación. Pero para que esté exenta esa factura, esa operación de venta, tiene que probarse la salida efectiva de su territorio aduanero nacional. Por tanto, si despacha de exportación al comprador, yo no tengo control sobre la salida efectiva del territorio aduanero. Aquí en la Unión Europea utilizamos el DUA, documento único administrativo, como declaración aduanera que prueba la salida. En México es el pedimento aduanero. Hay variaciones, pero siempre hay una declaración aduanera. Por tanto, si eso lo ha hecho el comprador, en caso de ser posible, seguramente no tengo control de que eso se haya hecho bien y no tengo control de la salida efectiva de la mercancía. Por tanto, S-Word yo lo dejaría para envíos de paquetería, donde el transportista puede hacer las operaciones de carga, y en operaciones donde no hay despacho aduanero, operaciones nacionales o, por ejemplo, dentro de una unión aduanera, como ocurre en la Unión Europea. El segundo Incoterm es FCA. Con FCA o Free Carrier, el vendedor entrega la mercancía asumiendo el coste de su despacho de exportación. Ahora ya sí el vendedor despacha. Y FCA, digamos que tiene dos posibilidades, ¿vale? La entrega siempre al portador haciendo también la labor de carga y pueden ser en sus instalaciones o en otro lugar. En función de que sea FCA instalaciones vendedor o FCA otro lugar, por ejemplo, una terminal portuaria o un almacén de un transitario, del transitario que ya trabaja para el comprador, pues se generan distintas obligaciones. En la primera posibilidad vamos a suponer que el vendedor está domiciliado en Lorca. Lorca es una población de Murcia en el sudeste español. Pues con FCA Lorca la imagen sería esa. El vendedor acaba sus costes cuando carga la mercancía a bordo del contenedor que ha traído, digamos, como coste ya propio del comprador. Entonces hacemos la operación de carga, el resto de costes de la cadena logística son ya del comprador, el vendedor sí despacha de export cuando eso salga por el puerto de Valencia, por tanto tenemos un control del DUA para respaldar la facturación sin IVA y debe usarse en lugar de S-Word cuando todo el transporte lo paga el comprador. ¿Cuándo interesa, por ejemplo, pactar
es Word o FCA en este caso? Pues cuando el comprador obviamente puede conseguir, por ejemplo, fletes, costes de transporte más baratos. Eso sería una razón, por ejemplo, para utilizar este Incoterm. FCA en estaciones vendedor frente a FOB, que es muy utilizado. La Cámara de Comercio, por ejemplo, recomienda como alternativa a FOB que utilice FCA. Y lo hace porque con FCA, vuelvo a la diapositiva anterior, el vendedor tiene control y puede documentar, por ejemplo, con un reportaje fotográfico que la mercancía está en perfecto estado cuando la carga y, por tanto, en el punto es que se transfieren los riesgos. Sin embargo, con FOB es cuando se embarca a bordo del buque y en ese momento nadie controla el estado de la mercancía. Por tanto, FCA es más aconsejable que FOB en contenedor, puesto que con un transporte en contenedor se carga la mercancía en el almacén del vendedor y en principio no se vuelve a abrir hasta el almacén del comprador. Y ahí en medio no se sabe qué puede haberle ocurrido a esa mercancía. Por tanto, clarifica mucho mejor los riesgos. La otra variante de FCA es FCA otro lugar, distinto de las instalaciones del vendedor, del almacén del vendedor. Puede ser, por ejemplo, el puerto de Valencia, que es para la operación que estamos utilizando como ejemplo. En ese caso, el vendedor paga un coste más que con FCA sus instalaciones, que es el coste del transporte hasta dicho lugar. Por ejemplo, hasta este puerto de Valencia o hasta el almacén del forwarder, del transitario, del operador logístico que trabaja ya para el comprador. En ese punto, puerto de Valencia, en su terminal o al almacén del forwarder sin descargar, se transfieren los costes y los riesgos de vendedor a comprador. El vendedor, por tanto, a partir de ahí, asumiría los costes de la cadena logística y, como decíamos, el vendedor despacha de exportación, al igual que en FCA sus instalaciones. FAS es un Incoterm muy poco utilizado y yo nunca lo he visto aplicable en contenedor. Significaría en principio que el vendedor asume costes hasta que posicione el contenedor, costes y riesgos al costado del buque. Es decir, en esa imagen que estamos viendo ahí, justo antes de que la portainer, de que la grúa agarre el contenedor y lo cargue a bordo. Es un Incoterm, en todo caso, más aplicable a graneles, al envío de 25.000 toneladas de carbón, etcétera. Pero bueno, si se utilizara sería así, el vendedor despacharía de exportación. FOB sí que merece un poco más de atención. Free on Board es un Incoterm muy utilizado. En principio es de los marítimos y, por tanto, está preparada su redacción para utilizarlo con envíos de graneles, pero es muy utilizado en contenedor. ¿Qué significa efectos de coste y de riesgo? Pues significa que el vendedor contrata y paga el transporte y además soporta su riesgo hasta que la mercancía dentro del contenedor se carga a bordo del buque en el puerto de embarque, en el puerto de exportación. Desde ese punto se transfieren costes y riesgos del vendedor al comprador. Los costes y riesgos previamente son asumidos por el vendedor. Desde ese punto que están viendo ahí, una vez que la portainer descarga el contenedor en el buque, son ya del comprador. Muy habitual con contenedor. Y bueno, mejor FCA, por lo que decíamos antes, porque en ese momento en que el contenedor se deposita ahí, nadie controla el estado de la mercancía y con un FCA estamos viendo que la mercancía está en perfectas condiciones en nuestras instalaciones, ¿de acuerdo? Pero es muy utilizado porque todos los costes en la misma moneda, en el mismo país, pues digamos se gestionan para la parte del vendedor y se cobran por parte del transitario. Por tanto, las prácticas comerciales son muy difíciles de cambiar y FOB sigue siendo muy utilizado en contenedor. El vendedor también despacha de exportación en este caso. Vamos con los Incoterm del grupo C. El primero es CPT, Carriage Paid to, transporte pagado hasta. El grupo C tiene una característica, que es una dicotomía entre costes y riesgos. Estamos diciendo que los Incoterm determinan los costes a asumir por las partes y también los riesgos o el punto en que se entrega a efectos de riesgos del transporte de la mercancía del vendedor al comprador. Bien, pues con CPT el vendedor paga costes hasta el puerto de destino, pero transfiere los riesgos de daños a la mercancía durante el transporte en origen. Dice la publicación Incoterms específicamente que si no se ha pactado otra cosa, cuando se entrega al primer transportista. Por tanto, estaríamos hablando de que los costes son hasta el puerto de Veracruz, pero que los riesgos se transfieren del vendedor al comprador en el almacén del vendedor. Y eso debe tenerse en cuenta por el comprador, que debería plantearse pues, la contratación de un seguro de transporte si lo estima oportuno. Visualmente tenemos a la izquierda la entrega de riesgos en CPT, que es en el almacén del Lorca, FCA almacén vendedor, pero sin embargo el vendedor paga costes de transporte hasta que la mercancía a bordo del buque se encuentra en el puerto mexicano, en el puerto de Veracruz, la imagen que tenemos a la derecha. Esta dicotomía es propia de todo el grupo C. Todo el grupo C me refiero a los 4 Incoterm que empiezan por C. Acabamos de ver el primero, CPT,
CIP, que es su variante con seguro, CFR y CIF. Uno muy parecido a CPT es CFR. CFR es, de hecho, más usado que CPT. Con este el vendedor entrega la mercancía contratando el transporte y pagando sus costes hasta destino, por tanto paga costes hasta el puerto de destino en Veracruz, pero de nuevo se genera esa dicotomía. Lo que pasa es que aquí la dicotomía varía, porque se transfieren los riesgos de daños a la mercancía durante el transporte en el mismo punto que FOB, cuando la mercancía se embarca a bordo del buque. Esa es la diferencia con CPT. Igualmente debe tenerse en cuenta por el comprador, porque ese comprador mexicano que me está comprando a mí CFR Puerto de Veracruz, debería ser consciente de que es el riesgo de que se dañe o se pierda la mercancía durante el transporte marítimo lo soporta él como comprador. Debiera de conocerlo, porque se supone que ambos, que estamos negociando el Incoterm a aplicar en nuestro contrato, conocemos los Incoterm. Por tanto, ahora visualmente tenemos una variante de lo anterior. Con CFR, antes teníamos que con CPT se entrega en el almacén de Lorca, sin embargo, ahora la entrega es cuando se embarca a bordo en el puerto de Valencia, pero a nivel de costes, imagen de la derecha, el vendedor igualmente paga todo el transporte marítimo hasta el puerto de Veracruz. CIP y CIF, que son los dos que vamos a ver ahora, son las variantes de los dos que acabamos de ver, y SI significa insurance, por tanto estamos hablando de un coste más para el vendedor. CIP es exactamente igual que CPT, pero supone una obligación más a nivel de coste, que es que el vendedor debe contratar un seguro que cubra precisamente los riesgos que asume el comprador durante la cadena logística, ¿vale? Durante el transporte. Ese seguro tiene que cumplir determinados requisitos. Básicamente les indico que los requisitos son que haya una cobertura mínima, la cobertura es, digamos, los riesgos cubiertos dentro de esa póliza de seguro, de ese contrato que nosotros vendedores tenemos que contratarle al mexicano. Pues la cobertura mínima para cumplir con la obligación del Incoterm, el contrato de compraventa, es la ICC-C. No sé si saben que hay unas coberturas estándar A, B y C del Instituto de Asegurados de Londres, pues tiene que ser una cobertura mínima similar a esa. Yo siempre les diré que esa cobertura ICC es muy básica, no cubre casi nada de lo que ocurre a la mercancía que viaja en contenedor y que habitualmente en el 100% de las operaciones que veo, superviso y, digamos, asesoro, siempre se cubre una cobertura ICC-A, ¿vale? Que es la de mayor cobertura, aunque no a todo riesgo, y desde el punto de entrega en origen, que es FCA, hasta el puerto de destino. Luego también dice los Incoterm que el valor asegurado, el importe, la suma asegurada tiene que ser el 110% de la factura de compraventa y en la misma moneda del contrato. Y luego esa póliza de seguro debe dar derecho a reclamar al comprador. Cumpliendo esas tres obligaciones, los tres requisitos, el seguro, digamos, sería suficiente para alcanzar la obligación que tiene el vendedor en el Incoterm CIP. CIF es exactamente igual, pero con la variante CFR. Ahora es el CFR que hemos visto antes, pero además el vendedor debe contratar, por tanto es un coste más, un seguro con una cobertura mínima, que ahora es desde el puerto de origen cuando se embarca FOB hasta el puerto de destino, valor asegurado 110% y derecho a reclamar por el comprador, que es el que soporta el riesgo hasta el puerto de destino. Bien, otro Incoterm, otro grupo final son los Incoterm del grupo D. Aquí vuelve a haber absolutamente una sincronía, digamos, entre, digamos, los costes y los riesgos. DAP, además, es un Incoterm de los nuevos de la publicación 2010, no sabemos los que saldrán en el 2020, pero esto fue un término nuevo junto a DAP y supone que el vendedor paga costes y riesgos hasta que la mercancía se entrega descargada en la terminal de destino. En este caso, una operación en contenedor, pues tendríamos que aquí el vendedor paga el flete, sus recargos, etcétera, hasta que la mercancía se descarga en esa terminal del puerto de Veracruz. No es obligatorio contratar un seguro. Como soporta riesgos hasta ahí, si quiere el vendedor contratará un seguro para cubrir sus riesgos hasta ese punto y a partir de ahí supondrá y asumirá los costes el comprador y si quiere también contratará su seguro. El comprador ahí, a partir de ese momento, despacha de importación y asume los costes en la terminal de destino, transporte final y despacho pues, de importación con sus impuestos. DAP es el otro Incoterm nuevo de los Incoterm 2010, es Delivered at Place, en lugar, por tanto muy polivalente. En operaciones en contenedor suele significar el almacén del comprador y junto con FCA sería el Incoterm que clarificaría perfectamente la parte que asume el riesgo. ¿Por qué? Porque de FCA, que se, digamos, carga la mercancía y se cierran las puertas del contenedor, todo el riesgo sería por parte del comprador y si hacemos un DAP,
significaría que todo el riesgo lo asume el vendedor hasta que llega la mercancía hasta el almacén del comprador, porque la imagen de DAP es esa que tienen ahí. Ahora ese contenedor se abre las puertas en la terminal del almacén de Córdoba del comprador mexicano y se supervisa el estado de la mercancía. El vendedor soporta costes y riesgos hasta ese punto, excepto el despacho aduanero. La descarga de esa mercancía de ese contenedor en ese almacén y el despacho aduanero cuando entra por el puerto de Veracruz son los dos costes que con DAP le quedarían al comprador. Todo lo demás sería coste vendedor. Por último, DDP, Delivery Duty Paid, significa que entregamos la mercancía en ese punto interior, en el almacén, por ejemplo, del vendedor, incluyendo el despacho de importación, tanto su gestión como sus impuestos. Por tanto, la imagen físicamente será la misma, almacén del comprador en Córdoba, en México, mercancía que solo tiene que descargar y que el vendedor incluso ha hecho su despacho aduanero. Eso genera cierta incertidumbre. Primero, ¿es posible hacerlo? ¿Lo permite la normativa del país de destino que yo, vendedor, desde aquí haga un despacho aduanero, aunque sea por un tercero, por mi transitario? Eso hay que consultarlo. Y luego, pues, tiene poco sentido solamente pagar un impuesto como el IVA si yo no voy a ser capaz de recuperarlo allí, ¿vale? Por tanto, por eso es la única variante que la propia publicación Incoterm determina una posibilidad de modificarlo y propone el DDP VAT Excluded. VAT es Valued Add Tax, por tanto es el IVA. Entonces dice que cuando se utilicen las operaciones con DDP es posible que vendedor y comprador pacten excluir el IVA del pago de los impuestos que tiene que hacer el vendedor, ya que está en mejor situación el comprador para pagarlo y luego, digamos, deducírselo en sus declaraciones periódicas de IVA. Bien, pues con esto tendríamos una visión muy básica, porque esto es para, bueno, es más amplio, pero una visión muy básica de los costes y riesgos que supone cada Incoterm para vendedor y comprador. Vamos a intentar ponerlo en valor a nivel práctico. Entonces, primero vamos a ver cómo se reparten esos costes para calcular precios de venta y luego vamos a ver el tema de riesgos. Para determinar precios de venta, según lo he comentado anteriormente, si queremos construir una especie de escandallo de lista de costes a sumar, increciendo, digamos, para ir llegando a distintos precios, pues la fabricación del envase y embalaje más el beneficio nos daría un precio de SWOR, eso más carga del vehículo y el despacho de exportación tendríamos FCA e instalaciones del vendedor, a eso le sumaríamos un transporte interior y tendríamos FCA a otro lugar, más la manipulación y los gastos en el puerto de embarque, THC, manipulación, tasas, seguridad, tendríamos FAS o FOB, más el flete marítimo sus recargos, llegaríamos a construir un precio CPT-CFR, más la prima de seguro CIP o CIF, terminal portuaria de destino, más la descarga que en transporte en contenedor está incluido en el flete, llegaremos a DAT, costes en el puerto y transporte interior, llegaríamos a DAP, almacén del comprador, y si sumamos el despacho de importación y el pago de los impuestos, podríamos construir un precio DDP si así estuviéramos negociándolo con nuestro comprador. Vamos a tratar de poner esto con un caso práctico con números y por tanto lo vamos a hacer en base a una cotización o tarifa marítima desde Lorca hasta Córdoba, hasta México. Un par de cositas sobre las cotizaciones, que también son un elemento importantísimo de control de coste. Yo siempre les recomiendo que pregunten por cualquier componente que aparezca en la cotización y que no sepamos a qué se debe. Y que sean las cotizaciones absolutamente detalladas. No me vale un precio CFR 2.300 dólares norteamericanos o euros. Es mucho más útil que me desglose la parte de gastos FOB, los componentes que tiene, el flete, sus recargos, para poder comparar esa cotización que me facilita un transitario con la que me pueda facilitar otro, o poder construir distintos precios de venta si estoy negociando con mi comprador, FOB, CFR, CIF, etc. Segundo punto, consultar cualquier coste que no se incluya a nivel numérico, sino que simplemente se cite que está excluido y que se aplicará en su momento con el coste correspondiente. Por ejemplo, se me dice, no se incluye pues posicionamiento para despacho aduanero o coste de escáner, pero yo quisiera saber qué cuesta eso por si acaba, en función de la revisión que tiene la aduana, pues posicionando mi mercancía para escáner. En ese caso puede ser que me facturen por 300 euros cuando realmente el coste está en torno a 150. Entonces, si la cotización ya me da por defecto también el importe de aquellos costes que no es seguro que tenga que asumir, pero que podría asumir, tengo, digamos, una cotización mucho más sujeta, mucho más controlada a nivel de coste. Luego que haya siempre una constancia formal, es decir, proforma, email, documento. Y ojo a la volatilidad. Es decir, una cotización, cuanto más tiempo de validez tenemos, mejor, más tiempo tenemos para trabajar y ofrecer precios a nuestros clientes.
Para seleccionar cotizaciones, entre las varias que pidamos a nuestros transitarios, pues sería la de menor tiempo de tránsito, es decir, que llegue la mercancía más rápida, que me ofrezca un mayor plazo de validez, 2 meses en vez de 15 días, es más estable para mí. Mejor, si es posible, un servicio directo que con transborde, es decir, el contenedor no se mueve del buque por temas de seguridad. Frecuencia y fiabilidad. Frecuencia, me interesa, por ejemplo, salidas semanales mejor que mensuales o quincenales. Y la fiabilidad, eso es cuestión de llevar KPIs, indicadores y ver con qué transitario naviera pues se cumplen mejor los tiempos de entrega. Y con todo eso, pues tener en cuenta obviamente también el que menor precio global me ofrece, menor coste para ser más competitivo. Bien, volvamos al caso práctico que queríamos trabajar. Aquí tenemos una cotización y les voy a dar detalle de cómo vamos sumando costes para construir distintos precios. Supongamos que tenemos un precio inicial de 20.000 euros. Si voy a dar un precio FCA a mis instalaciones, sumaría el despacho de exportación. Si acuerdo con mi comprador mexicano facilitar, entregar el contenedor en la terminal marítima de Valencia, sumaría el transporte interior y serían 20.650. Si lo quiere FOB, los costes de paso por el puerto, por ejemplo, la manipulación, la tasa portuaria, el recargo por seguridad, tendría 20.885. Si lo quiere CPT, CFR o DAT, sumo el flete y sus recargos, por ejemplo, por el combustible en el momento de embarque. Si se quiere con seguro, sumaríamos ahí el coste de la prima. Tendríamos precio CIP o CIF. Si no, a partir de ahí se sumarían pues la manipulación en el puerto de destino, las tasas allí, el transporte interior y podría dar, por ejemplo, un precio DAP Córdoba y luego si quiere un DDP y eso es posible, pues el despacho de importación con su gestión e impuestos. La segunda parte de la aplicación práctica de los Incoterm es tan importante como la primera y es la gran desconocida en muchos casos, que es determinar qué parte, cuando ocurre un siniestro, soportaba el riesgo. Pero en realidad es muy sencillo. Entonces, cuando se produce un siniestro en un punto de la cadena logística, por ejemplo, se hunde un buque, se daña una mercancía, se cae un contenedor en ruta, ¿qué tenemos que hacer? Comparar dicho punto geográfico con el punto en el que, según el Incoterm que hemos pactado, se entregaba la mercancía. Es decir, se transfería el riesgo del transporte del vendedor al comprador. Y caben dos opciones. Primero, el siniestro ha ocurrido antes de ese punto de entrega. Obviamente no se entregó. Por tanto, se reenviaría la mercancía por parte del vendedor, se llegaría a otro acuerdo, pero el comprador no tendría obligación de pago. Segunda posibilidad, el siniestro ha sido posterior al punto de entrega, transferencia de riesgo. Entonces se entregó y, por tanto, hay una obligación de pago por parte del comprador. Esto es un siniestro ocurrido el año pasado, muy mediático, en marzo del 18, con 8.000 contenedores de Asia a Europa. Imaginemos que eso ocurre en nuestra operación que estamos utilizando de Valencia a Veracruz. ¿Quién soportaba los riesgos? Pues como están viendo ahí, en Esword FCA, las dos posiciones de FCA, FAS, FOB, CPT, CFR y CIP-CIF, el riesgo era del comprador. Marco en rojo, CPT, CFR y CIP-CIF, porque son esos Incoterm que tienen la dicotomía entre hasta dónde se pagan costes y hasta dónde se soportan los riesgos. Con CPT, CFR, Puerto de Veracruz, el vendedor, nosotros, el vendedor español, paga el flete hasta México, pero el que soporta el riesgo es el comprador. Y CIP y CIF exactamente igual. Lo único que ocurre es que hay un seguro. Habrá que ver ahora si ese seguro sirve para accionarlo y estaba cubierto, digamos, ese siniestro que ha ocurrido. Sin embargo, con DAP y DDP, el riesgo lo soporta el vendedor, que no tiene derecho a reclamar el pago de esa mercancía. Avanzamos. Ocurrido eso, tenemos la gestión de riesgo. La parte perjudicada ya sea vendedor o comprador. Por ejemplo, cuando es riesgo vendedor, el perjuicio lo ha sufrido el vendedor que entregó una mercancía que no tiene derecho a cobrar. Sin embargo, si el riesgo es comprador, el perjuicio lo ha sufrido él. Tendrá que pagar una mercancía que no recibe o está dañada. Entonces, el que soporta ese riesgo intentará resarcirse mediante dos vías. Una, seguro de transporte. Si existía ese seguro de transporte, si se contrató, y recordemos que solamente CIP y CIF obligan a contratarlo por parte del vendedor al comprador, y además, si ese seguro, ya sea por obligación o no, cubre el siniestro. Si ha ocurrido algo que no está cubierto en la póliza de seguro, pues obviamente el seguro no acciona. Y la segunda variante es la reclamación al porteador. Todos los marcos jurídicos que regulan el contrato de transporte determinan un límite de indemnización. Por ejemplo, en transporte marítimo estamos en torno a 2,5 € por kilogramo bruto de mercancía. Si no hay seguro que podamos utilizar, nos queda la reclamación a la naviera o al transitario. Pero habrá que tener en cuenta ese límite que queda muy bajo, muy por debajo del valor de la mayor parte de las mercancías que se transportan en contenedor.
Si se descargan tablas a Internet, por favor tengan en cuenta no solamente el reparto de costes entre vendedor y comprador, sino ese punto de entrega, como estamos trabajando ahora, entre vendedor y comprador. Para determinar ese riesgo, no solamente en la ruta marítima, puede haber otras posibilidades, por ejemplo, en el trayecto terrestre inicial, en el muelle en el puerto de origen, en el barco durante el transporte entre Valencia y Veracruz o en el trayecto entre Veracruz y Córdoba. Y como ven, surgen diferentes posibilidades. Hay que comparar cada uno de los puntos del siniestro con cada uno de los puntos que dice cada Incoter que se transfiere el riesgo del vendedor al comprador. Por ejemplo, con CFR Veracruz, como se entrega a bordo, pues un siniestro que ocurre en el transporte inicial o en el muelle en el puerto de Valencia es riesgo vendedor, mientras que si se ha vendido CPT, como esto dice que con este Incoter se entrega y se transfiere el riesgo en el almacén de Lorca, ambos son posiciones de riesgo para el comprador. Por tanto, es un aspecto del Incoter muy desconocido y fundamental. Y bueno, para terminar, hay más riesgos y más aspectos relativos a los Incoter y a los riesgos. Y uno, por ejemplo, puede ser el riesgo financiero o de problemas de extracoste en el cobro. Cuando, por ejemplo, operaciones de este estilo se cobran con un crédito documentario, que es el medio de pago, digamos, más seguro, pues deben coordinarse perfectamente la documentación que se pide en el crédito documentario con el Incoter utilizado. Aunque sea de forma brevísima, un crédito documentario supone que hay un acuerdo entre exportador e importador en el plano de la compraventa y que se ha acordado que se pague con crédito documentario. En ese caso, el importador apertura el crédito documentario en las condiciones acordadas por el vendedor, solicita su apertura al banco del importador, este lo comunica al banco corresponsal en el país del exportador y el exportador recibe una apertura de crédito documentario a su favor con un importe, unos plazos de entrega de mercancía y una documentación a presentar. Una documentación a presentar, porque ese apellido del crédito, de este medio de pago, el crédito documentario, es la clave. Entonces, la pregunta es, ¿qué documentos, sobre todo los de transporte, tiene sentido exigir en un crédito documentario y si esos tienen relación con el Incoter? Y por supuesto que lo tienen. En este punto, y sobre todo en el email inicial o en la negociación inicial de la compraventa, las partes vendedor y comprador deberían pactar qué documentos se deben presentar. Una vez acordado todo eso, el crédito documentario se activa, el vendedor entrega su mercancía, la embarca, presenta el BL, factura, packing list, certificados de origen a su banco, que además si es un crédito documentario confirmado, ya le garantiza el cobro al exportador al 100%, seguro, presentando esos documentos. Los bancos no miran el estado de la mercancía, miran documentos. Si son correctos a lo que pide el crédito, se cobra. Esos documentos van al banco del importador, el banco del importador se compensa las cuentas, el exportador cobra, el importador facilita los documentos que requiere al importador, a su transitario y el importador puede acceder a la mercancía, obviamente cargándole en cuenta el dinero que ha cobrado el exportador. Por tanto, los bancos aquí actúan de garantes de esa operación de compraventa. Bien, entonces, ¿qué documentos tiene sentido que se pidan en un crédito documentario? Pues hay una casilla, que es la casilla 46A de ese crédito, que es fundamental y que, bueno, pues tienen que ver con 4 factores al menos. Primero, documentación comercial, siempre presentar como mínimo factura y packing list, ¿vale? Porque son requeridos por la aduana. Luego, de cara a los despachos aduaneros, es posible que se pida un determinado certificado de origen preferencial o certificaciones técnicas. En cuanto a seguridad comercial, de que sea la mercancía que el importador quiere, se puede pedir un certificado de inspección, por ejemplo, SGS, Bureau Veritas. Y punto 4, y es el que está relacionado con el Incoter, el de prueba de la entrega de la mercancía y su transporte, pues tiene mucho que ver, porque se debería pedir aquel documento que el vendedor obtiene del porteador cuando entrega según cada Incoter. Por ejemplo, si pactamos esta operación en FCA, almacén del vendedor, FCA Lorca, el vendedor, cuando entrega su mercancías, le dan el ejemplar 1 de una carta de porte. Ese sería el documento a pedir. Si pactamos FOB Puerto de Valencia, tendría sentido pedir el BL on board, digamos, con el flete debido. Y si hemos pactado CFR y CIF, el BL on board prepaid, es decir, prepagado por el vendedor. Con CIF, además, un certificado de seguro. Por tanto, también hay una relación directa, ¿vale?, para evitar riesgos en coordinar el Incoter con la documentación necesaria a presentar y pedir en un crédito documentario. Hay, por ejemplo, en pantallas también un extracto de un crédito documentario real, y se está pidiendo la factura comercial, el juego completo del BL, marcado Freight Prepaid, y esto está en consonancia, como ven aquí arriba, con el Incoter CFR Puerto de Valencia. Luego un certificado de origen,
un certificado de beneficiario afirmando que el embalaje es correcto, certificados de inspección que dicen que la mercancía es correcta al contrato, etcétera, etcétera. Para terminar, criterios de elección del Incoterm. Perdonad la velocidad de la exposición, pero es que es tan amplio el tema de Incoterm que merecía la pena tratar de tocarlo casi todo. Bien, en cuanto a criterios de elección del Incoterm, partamos de que esto es fruto de una negociación de la compraventa, por tanto hay un conflicto de intereses. No hay, digamos, la ventaja que uno gana la pierde el otro, pero por ejemplo, a mayor complejidad o novedad de una operación, desde el punto de vista de un vendedor, pues elegiría un Incoterm más corto, es decir, grupo F, no vendería DDP. El que suponga un precio final más competitivo, ¿ese criterio que nos va a llevar? Pues que vendedor y comprador pueden pasarse varios precios en distintas posiciones Incoterm, uno en el que paga el transporte del vendedor y otro en que lo paga el comprador. Aquel que ofrezca un precio final más competitivo, fruto de que uno de los dos tenga fletes más baratos, pues sería un criterio de elección importante, porque hay que conseguir posicionar la mercancía en destino lo más competitivo posible. Luego, desechar los despachos aduaneros cruzados. Sword y DDP yo creo que son muy desaconsejables, excepto en determinados países. En principio, acabar en la frontera del país de destino, sobre todo en países complicados. Pensemos en países africanos, donde las infraestructuras, el tema de inseguridad, guerras, etcétera, es muy complicado. No tiene sentido hacer un DAP, punto interior, en un país africano. Va a ser casi seguro, mucho más seguro entregar, por ejemplo, en el puerto de entrada y que ya sea el propio importador africano que conoce mejor las digamos, especialidades de su país, las infraestructuras y cómo gestionar esa operación complicada que yo desde mi país. Aquel que clarifique mejor los riesgos de transporte, especialidad, pues son Incoterm que lo hacen clarísimamente para contenedor. El que permite ofrecer mayor servicio y controlar la cadena logística y, por tanto, hay un mantra, un principio general que dice, bueno, pues si somos vendedores, con grupo C o D, controlamos la cadena logística, contrataremos más transporte, obtendremos mejores precios de transporte y tenemos, digamos, ventajas en cuanto a experiencia y competitividad. Y si soy comprador, pues, por ejemplo, grupo C, porque de esa forma... grupo F, porque de esa forma yo voy a controlar la cadena logística. Por ejemplo, con China es muy habitual además que los proveedores chinos siempre te vendan FOB. Por eso el último criterio muchas veces es el que impone la parte que tiene mayor poder de negociación. Si necesitamos comprar mercancía china y todos los proveedores venden FOB, pues no tengo más remedio que acabar trabajando con ese Incoterm. Conclusión final y doy paso a las preguntas, por favor, que espero que sean muchas y podamos comentar hasta apurar el tiempo necesario. Pues el Incoterm pactado en el contrato de compraventa, espero haber dejado claro que determina de forma clarísima y directa los costes y riesgos que asumen las partes en la compraventa y en la gestión del transporte internacional de mercancías. Por tanto, cualquier empresa, sea vendedora, sea compradora, debe conocer dichas implicaciones para gestionar óptimamente sus operaciones internacionales y así controlar costes y minimizar riesgos. Bueno, vamos por favor con preguntas. Voy a desplazar por aquí el panel. Vale, pregunta Jorge Pedro del Castillo. Vale, pautas para determinar los costes de nacionalización del producto. Imagino que se refiere al despacho aduanero de importación. Las pautas, básicamente a nivel internacional, se parte de un valor en aduana. El valor en aduana es, digamos, la base imponible para aplicar el arancel. Entonces, a nivel internacional, excepto países como Estados Unidos o como Argelia y creo que es Australia, que tienen el criterio FOB, lo primero que hay que determinar es hacer una declaración de valor a la aduana por la posición CIF, puerto de importación, punto de entrada. ¿De acuerdo? Imaginemos que mi mercancía son 40.000 euros en posición FOB y el flete han sido 2.000. Pues 40 más 2, 42.000 es el valor en aduana sobre el que se aplica el arancel. A partir de ahí, el arancel normalmente viene en un porcentaje, un 5 o un 10%, se paga esa cuantía, además el arancel no se devuelve como el IVA, y a partir de ahí se aplica la imposición interior, el IVA, que por ejemplo la Unión Europea es el tipo general del 21 sobre una base imponible que se compone de valor en aduana más arancel. No sé si se refiere a eso, a la estructura de la fiscalidad típica de una operación de importación. ¿Se refiere a eso, Jorge? Esa, como le digo, es la estructura habitual. Bueno, de todas formas, el tema aduanero es inconmensurable, es amplísimo y está sujeto a multitud de variantes. Por ejemplo,
Aquí en la Unión Europea tenemos acuerdos comerciales. Bueno, ahora estamos negociando con Mercosur, que ya llevamos 20 años, no sabemos si va a salir. Pero bueno, tenemos acuerdos comerciales con varios países sudamericanos, con México, con Chile, Corea del Sur, Canadá, Japón recientemente, etcétera, etcétera. Con todos esos países, si la mercancía se demuestra como originaria de allí, normalmente el arancel del 5 o del 10% desaparece, queda en cero. Pero para eso hay que probar o demostrar a la aduana, en esa declaración aduanera, que el producto es originario, declararlo así y además presentar el certificado de origen correspondiente. Si se trae, por ejemplo, mercancía de países CPG, pues siempre se ha utilizado el certificado FORMA, ¿vale? Entonces, la variante, lo que le he comentado, eso puede cambiar bastante en función de características como el origen preferencial. Vale, pregunta por aquí José Luis. ¿Qué países de Europa presentan infraestructuras complicadas en sus aduanas? Eso es una pregunta interesantísima. A ver, infraestructuras complicadas en sus aduanas, los países europeos en general, bueno, imagino que sabrán que es una unión aduanera perfecta y por tanto el arancel que se paga siempre es el mismo, no varía y que al menos en la teoría, con la normativa en la mano, digamos, las aduanas aplican las mismas restricciones y los mismos impuestos, exactamente los mismos. Dicho eso, le diré, por ejemplo, aquí en España somos grandes productores de naranja. Entonces, se sabe a ciencia cierta que importar naranja en España, la aduana pone más pegas, más requisitos, exige más certificaciones sanitarias que si eso se importa por Suecia. Porque en Suecia son demandantes netos de ese tipo de producto. Es decir, hay una especie de componente nacional de protección que, siendo la misma normativa, muchas veces surgen barreras extra, entre comillas, que son más dificultades, pero las infraestructuras son las mismas a nivel, de hecho el software es el mismo, la base de datos es la misma, un DUA se presenta y en un segundo le están dando la respuesta de si es verde, naranja o roja, es decir, que no hay países peores o mejores a nivel de funcionamiento aduanero. En la Unión Europea eso no ocurre. Son similares en cuanto a su rapidez y eficiencia, aunque algunos ponen más pegas para determinadas mercancías por la sensibilidad nacional de esa mercancía respecto a ese país. Vale, dice por aquí Daniel, los Incoterm 2020, ¿cuándo entran en vigor? ¿Hasta qué momento se utilizan los 2010? Bien, esto es muy importante. Quizá no lo he dejado claro, de nuevo perdonar por la velocidad de la exposición, porque es amplísimo. Los Incoterm 2020, si no pasa nada, están en proceso de lanzamiento, ya están aprobados, llegarán o serán accesibles desde septiembre próximo, de aquí a 2 meses, 3 meses, y entrarán en vigor el 1 de enero de 2020. Dicho eso, Daniel, usted podría seguir utilizando los 2010 siempre. De hecho, podríamos utilizar Incoterm 2000 como el DDU, que no está en la versión 2010 a fecha de hoy. Porque como he comentado antes, lo que pasa es que lo he hecho muy rápido, no son leyes que se deroguen. Cuando sale una nueva versión, no deroga a la anterior, ¿vale? Por tanto, siguen siendo efectivos absolutamente los de cualquier versión. Dicho eso, es lógico que todas las empresas se adapten a los 2020, dejen de utilizar aquellos que no estén en la nueva versión cuando entre en vigor, pues porque sus vendedores y compradores con el paso del tiempo se van a ir también adaptando, porque se supone que los Incoterm van recogiendo en su desarrollo y en su formulación pues cambios en las prácticas comerciales, bancarias, documentos electrónicos, etcétera, y por tanto es conveniente, yo diría que en el plazo de meses, adaptarse a los 2020, podríamos seguir utilizando los 2010 el tiempo que quisiéramos y revisar aquellos que más utilizamos, qué cambios ha habido en la nueva versión. Si esos cambios los podemos incorporar y no supone grandes diferencias, si seguimos trabajando cómodos con ellos, pues utilizamos esa misma denominación, ese mismo Incoterm, versión 2020. Pero es conveniente revisar los cambios que pueda haber. Vale, una operación triangular, ¿cómo se pueden definir la transferencia de riesgo? Pues perfecto, exactamente igual. ¿Qué ocurre en la operación triangular? Hay 2 compraventas, Roberto. Hay 2 compraventas, pero cada uno responde ante su cliente. Es decir, vamos a suponer mercancía que compro en Egipto, soy una empresa española y la llevo a Argentina, ¿de acuerdo? Y yo compro a mi proveedor egipcio en condiciones FOB. Si ocurre algo a la mercancía, en el plano de la compraventa del proveedor egipcio conmigo, si ocurre algo antes de FOB, él soporta el riesgo conmigo. Una vez que yo soporto riesgos en FOB, lo normal es que luego yo le venda
a mi segundo comprador, siendo yo el intermediario, en un Incoterm obviamente más largo que el que yo he utilizado para mi proveedor, entre otras cosas para ocultar documentos y tratar de que no sepa quién son mis proveedores. Entonces yo a mi comprador argentino le he vendido, por ejemplo, DAP, con lo cual yo a él, para que le pueda exigir el pago de la compraventa, tengo que entregar la mercancía en perfecto estado, por ejemplo, en Rosario, Argentina, DAP. Y con el comprador primero, Egipto, tengo compraventa FOB. Si la mercancía se siniestra en el primer tramo hasta FOB, yo tengo que pagar al egipcio. Una vez que él ha entregado la mercancía, por ejemplo, con un BL on board en perfecto estado, en el que no hay, digamos, discrepancias sobre el estado de la mercancía, un BL limpio, pues eso quiere decir que él ya me ha entregado a mí. Yo ahora estoy soportando los costes y los riesgos con mi comprador argentino y tendré que entregarle perfecta estado de la mercancía en Argentina. Si no consigo llevar la mercancía hasta sus instalaciones en Rosario, como yo le he vendido a él en condiciones DAP, digamos que tendré un problema con mi segundo comprador. Pero en la operación triangular, exactamente igual como hemos visto, lo único es que hay dos compraventas y habrá reparto de costes y riesgos en la compraventa 1 y reparto de costes y riesgos en la compraventa 2. Conozco empresas que hacen esa especie de triangular y que su tramo, digamos, de asunción de riesgos es muy corto y otras que es muy largo. Hay gente que como intermediario compra Esword a un proveedor en el país A y entrega DDP en el otro comprador. Por tanto, todo el riesgo le queda a él. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la información, muy interesante. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Más preguntas, por favor, más concreciones o más concreciones a las respuestas que estoy dando sobre lo que plantean. De nada, Roberto. Tema triangular, operaciones triangulares, de todas formas, es muy complicado, aparte por los riesgos, como he comentado, por la necesidad, digamos, de ocultar la identidad del proveedor, con lo cual el de en medio, el intermediario, suele utilizar Incoterms muy cortos de compra al proveedor e Incoterms bastante más largos de venta a su cliente. Pregunta Iván, ¿qué Incoterm es recomendable siendo yo el comprador para una compra desde España? Desde España a Bolivia, considerando que Bolivia es país mediterráneo y usa puerto de Chile. ¿Qué Incoterm? ¿Cuál Incoterm para operación marítima? Para operación aérea. Y usa puerto de Chile. Vale. Bueno, yo en general, para operaciones entre países terceros, que no hay, cerraría lo siguiente, ofrecería o pediría a mi proveedor español cotización FOB y cotización hasta el puerto de entrada, puerto Chile. Yo pediría eso. A ver, usted puede pedir el que le resulte en principio más cómodo, incluso en sus instalaciones, ¿vale? Aquí a priori, pues claro, hay que pasar un país intermedio, como veo, ¿no? Se descarga en Puerto de Chile y tiene que llegar a Bolivia. Pero si ahí el tránsito es relativamente sencillo de gestionar para usted, yo le pediría al proveedor español cotización FOB, puerto de embarque en España, y CFR o CIF, puerto de Chile, que es el que llega, digamos, cercano a su país. Y a su vez yo pediría los costes de transporte marítimo y de seguro desde ese puerto español hasta la entrada en Chile. Aquella opción que comparando esos costes permita llegar la mercancía más barata hasta el puerto chileno sería el Incoterm que yo pediría. Para operación marítima sería ese seguro. Para operación aérea, bueno, las tarifas están más estandarizadas, no hay tanta diferencia, pero también merece la pena pedirlo porque el coste es muy alto. Y sería igual, por ejemplo, FCA, Aeropuerto Madrid-Barajas y DAT, Delivery at Terminal, aquí se habrá aeropuerto en Bolivia, por supuesto, así que DAT, aeropuerto de Bolivia. Pediría esos dos precios al proveedor español. Y después yo a mi transitario, a mi operador logístico, a su forwarder, pediría el coste de transporte que me supondría a mí esa operación. Y haría una comparativa con las dos opciones. Aquel que me dé precio final más competitivo sería el que iniciaría la operación de prueba, porque a priori es el elemento que habría que tener siempre en cuenta. ¿De acuerdo? En todo caso, le decía DAT, por ejemplo, Bolivia, para que el riesgo fuera del vendedor. ¿Cómo encontrar proveedores certificados y dignos de confianza? Bien, en cuanto a proveedores, yo le diría, y con esto terminamos porque va a ser las 7, pediría, si la duda hay, si el problema está con la calidad de la mercancía que estamos comprando al proveedor, pedir en todas las operaciones iniciales con los proveedores, dentro del crédito documentario, primero usar siempre crédito documentario y segundo pedir un certificado de inspección de SGS, Bureau Veritas, SAS Inspection, quien sea,
que certifique, aunque cueste un dinero al principio, que certifique el estado, composición de las camisetas, número de camisetas que hay dentro, colores, estado, criterios técnicos, químicos, he visto de todo. Yo probaría eso, probaría siempre eso, ¿de acuerdo? Luego ya no sé si se refiere a una certificación aduanera, entonces habría que ver la normativa aduanera y qué pide para certificarse. A veces hay que certificarse, por ejemplo, aquí en España y viene la Agencia Alimentaria Estadounidense, con lo cual simplemente tiene que venir y pasar la revisión y se tiene que presentar usted el certificado. O también hay certificaciones, por ejemplo, a nivel de halal o kosher, por tema religioso. O sea, que no sé muy bien por los certificados a qué se refiere, si quiere podemos verlo después, pero principalmente para garantizar que la mercancía es realmente la que queremos, pedir un certificado de una empresa de inspección, una empresa tercera, que haya inspeccionado el día de la carga de la mercancía en el contenedor, que todo lo que estamos comprando realmente se ha embarcado y cumple con los requisitos técnicos que pedimos. Muchísimas gracias, Iván, por la valoración positiva. Lamento de verdad la velocidad de la exposición, pero era muy amplio y quería tratar de cubrirlo casi todo. Espero que haya sido así, si no, pues le pediría un segundo visionado y, bueno, pues vía EALDE podemos ver cualquier duda que les surja o más adelante, si es posible, pues a nivel de formación con EALDE. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amables. Buena tarde.